Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, nada, este video es para opinar y analizar un poco de la situación de lo que se ha vivido recientemente con las declaraciones del Tato Noriega, con la respuesta de Sergio Ramos en cuanto a este caso, Sergio Ramos contra Tato Noriega. Me gustaría ir platicando un poco cuál sería mi opinión, tanto futbolística y periodísticamente, se podría decir, pero no sin antes informar y dar bien el contexto, porque al haber tantos clips, al haber tantas publicaciones de páginas, quizás quedamos cortos en cuanto a la información. Quiero que sepan que voy a leer textualmente todo lo que se dijo en la entrevista de RG La Deportiva en la hora de Willy González, donde Edu Torres le hace una serie de preguntas al Tato Noriega y las va respondiendo. Voy a leer textualmente eso y también leeré textualmente la respuesta de Sergio Ramos en Instagram para darnos un poco de contexto y posterior a eso, ahora sí, opinar ya con todo el contexto con nosotros, ¿no? Bueno, empezaré. Edu Torres empieza a mencionarle a Tato Noriega. Cuando deciden contratar a Sergio Ramos, ¿estaba preestablecido o hablado de esta situación de ser cantante, de ir a Grammys, o fue surgiendo con el paso de su tiempo aquí? Es la primera pregunta las primeras preguntas de Edu Torres. Posterior a eso llega la respuesta de Tato Noriega. Fue surgiendo, no nos lo imaginábamos. Desde ahí, pues bueno, es entendible la respuesta. Después dice Edu Torres, fue algo que chocó, me imagino, en algún momento, ¿no? O sea, que si había generado problemas o si había incomodado en algunas situaciones o circunstancias al tanto equipo, directiva y staff. Es lo que yo opino de esa pregunta, ¿no? Después dice Tato Noriega, responde que sí, pero dudando, porque él durante la entrevista hace, eh, sí, así responde su sí. Después menciona, es decir, llamó nuestra atención, no nos lo esperábamos, sucedió y tampoco es que haya generado un problema, pero tal vez se pudo haber generado en un momento no ideal. El tema de ir a los Grammys, más que todo es esta respuesta de que mencionó que no había problemas y que se pudo haber hecho en otro momento o que era un momento inoportuno lo de ir a los Grammys. Después de eso, Edu Torres vuelve a preguntar, ¿se lo hubiera permitido a algún otro jugador? A lo que viene la respuesta de Tato. A ver, es que hay cosas de las que no te enteras y hay cosas de las que te enteras y hay cosas de las que no. Porque lo de la canción me enteré el día que salió, no sabía que existía, ni que se estaba grabando, ni mucho menos filmando. Para dar un contexto, la canción que sacó Sergio Ramos fue la canción de Cibeles, dedicada a un tema más o menos al Real Madrid, un poco triste por no haber podido continuar más su carrera en el Real Madrid. Que la sacó el 31 de agosto, aproximadamente unos 8 o 9 meses después de su llegada, su llegada fue en enero, y, y su canción la sacó el 31 de agosto. En la canción, después de estar líderes en liga, cuando tuvimos esa racha de 6 partidos invictos en liga, 6 o 7 partidos invictos en liga, y fue donde sacó esa canción. Después sigue contestando Tato, donde dice, lo de los Grammys, me enteré, él ya tenía el compromiso y me enteré cuando nos pide permiso al cuerpo técnico y a la directiva, porque ya Sergio había asumido un compromiso de estar ahí, y entonces te pone una disyuntiva de qué hay que hacer. Van surgiendo, no es algo que estaba hablado. Tato menciona que lo de los Grammys, él se enteró que Sergio Ramos tenía el compromiso y se entera ya hasta que le pregunta a cuerpo técnico y a staff, donde ellos entraron en duda, pero al final aceptaron o Sergio Ramos decidió ir sin permiso. Aquí no habló tanto del tema del permiso, pero supongo yo que le dejaron ir porque no menciona nada de no lo dejamos ir y en un acto de rebeldía se fue. A lo que responde Ramos en Instagram en la publicación de La Pandilla de Toda la Vida, donde ponen un fragmento de la declaración del Tato Noriega y ponen 2 fotos de Sergio Ramos.
A lo que contesta Sergio Ramos en Instagram: el que me dio el permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa, que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición, que se lo merecen ya. Permiso también le dio a otros jugadores, pero eso no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. Arriba el Monterrey con un corazón rojo, agregando al final de su comentario. Y bueno, ya con un poco más de contexto, con el panorama más aclarado, ya 100% lo que se mencionó, tema Sergio Ramos en cuanto a Tato Noriega y la respuesta de Sergio Ramos en Instagram. A ver, tema de la canción. Salió de un momento oportuno, como mencionó Tato Noriega en la entrevista en la RG. No, porque íbamos líderes, porque íbamos con 6 victorias consecutivas y salió en un parón de selecciones. Así que ahí no fue momento inoportuno. Los Grammys fue antes de la liguilla, antes de enfrentar al América, antes de esa serie de ida en el Gigante de Acero y la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes, que se ganó esa serie con el gol de Berterame, que recordaremos de cabeza. Fue antes de la liguilla, en una liguilla donde vimos a un Ramos con un nivel similar al del Mundial de Clubes, que le dio mucho a Rayados en esa serie: personalidad, control y sobre todo que era un líder para lo que era el equipo en ese momento. Y bueno, yo no vi, a lo mejor se pudo haber en ese momento malinterpretado porque el equipo venía de cerrar la liga contra Chivas, si no recordaremos ese resultado de 4-2 donde hasta el Chicharito nos mete gol, de una fea derrota antes de ir a la liguilla, y él se va a los Grammys donde deja el equipo por un día, o sea, falta un entrenamiento, y fue algo de lo que muchos aficionados nos quejamos en ese momento, pero al ver su rendimiento en la liguilla fue algo que no afectó. Después contra Toluca hizo un partido serio, el partido de ida aquí en el Gigante de Acero, y en el partido de vuelta es cierto que cometió un error en uno de los goles de Paulinho, pero metió el penal y demostró más personalidad y jerarquía. No se nos dio avanzar en esa ronda por posición en la tabla, por cosas que se dejaron de hacer durante el torneo, pero bueno, creo que los momentos oportunos apostaría más por lo del Grammy, que eso sí fue un momento más oportuno porque el equipo tenía que entrar en 100% de concentración hacia la liguilla para encararlo de la mejor manera. Pero bueno, ¿cuál vendría siendo mi postura y mi opinión? Aquí no estoy del lado de nadie porque yo considero que Sergio Ramos lo dice desde una postura sentida, puede ser, porque hasta el momento no ha encontrado equipo, y yo supongo que él esperaba su renovación en el club. Y Tato Noriega, pues tampoco lo voy a defender porque no ha hecho el mejor trabajo posible para tratar de mejorar el equipo en cuanto a sus necesidades realmente, porque hasta este mercado creo que hicieron unos fichajes un poco más aceptables, porque con la baja de Sergio Ramos vas por un central zurdo como Aceves, al tener bajo de ritmo a Salcedo, pues traes a Aceves allá que cubra la posición de central y lateral, un extremo natural de pierna izquierda que juegue por derecha para darle más amplitud al equipo, como Luca Orellano. Ese fichaje al momento, bien, por características, no por desempeño a lo que te ha dado. Y Yuka porque llega ante la baja de Berterame, un centro delantero que por características también le puede aportar al equipo. O sea, pero los anteriores fichajes un poco dudosos, renovaciones muy dudosas con Corcho Rodríguez, esas renovaciones dudosas, Vegas, las renovaciones de Andrada. Y bueno, aquí no estoy para defender a nadie, creo que Ramos tiene el derecho de expresarse. Yo creo que no es un momento para que Tato opine así, porque pues entiendo que le hace daño a Sergio Ramos, pero Sergio Ramos también no lo podemos poner en un pedestal, porque es cierto que cuando pasaban esas situaciones nosotros nos enojábamos y decíamos: oye, ¿por qué va Sergio Ramos al Grammy? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué Sergio Ramos pone por encima su interés personal que el club?
al final Sergio Ramos vino para elevar su marca. Es entendible que salga a defender su punto de vista. Creo que los dos no dañan a la otra persona. Y me parece bien que tanto Noriega opine acerca de esta situación de Sergio Ramos y Sergio Ramos opine de contrarrespuesta a Tato, ¿no? Me parece acertada la no renovación de Sergio Ramos porque veo mucha gente poniendo que Sergio Ramos debió de haberse quedado en el club y que Tato fuera. Es cierto que no han llegado los resultados, pero creo que Tato ha hecho, eh, si pusiéramos en porcentaje, un 50-60% de efectividad, que eso es muy poco, es cierto. Creo que se equivoca más en otras declaraciones como la de Vucetich, que se juega mejor, que se juega mejor con Torrent que con Vucetich, que la meta son 30 puntos por torneo. O sea, creo que esta declaración de Ramos no debió de haber escalado tanto. Pero bueno, al final con la respuesta de Sergio Ramos se globaliza todo, ¿no? Un Sergio Ramos que vino a aportarle a Rayados en el Mundial de Clubes, que en su primer torneo dejó mucho que desear en cuanto a rendimiento defensivo, porque en ofensiva lo hizo bastante bien, siempre aportaba goles, aportaba personalidad. Y en el segundo torneo, en la liguilla, fue donde mejor lo encaró, aportó un nivel más óptimo y bueno, se va en un nivel aceptable, pero era insostenible mantener a Sergio Ramos por lo que cobraba, por lo que le puede aportar después al club, porque veíamos que ya no llegaba a sus recorridos defensivos. Y bueno, creo que esto es así. Sergio Ramos ya no debió de haber continuado como lo hizo. Ahí fue una buena decisión del Tato y de toda la gente no renovarlo. Y es cierto que Tato también le hace falta muchas cosas que mejorar, tanto apuntar mejor en fichajes, apuntar mejor en técnicos y apuntar mejor en su relación con la afición. Y bueno, creo que es una situación complicada. Me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. Díganme qué opinan, de qué lado están, a favor de Tato Noriega, a favor de Sergio Ramos. Qué opinan de esta situación y bueno, cuál es su punto de vista, ¿no? Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Les pido que me apoyen mucho dejando su like, me apoyen mucho a crecer y suscribiéndose para no perderse más de este contenido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.